en broma que una de las presentaciones que hicieron mejores para mí, en la que me sentí más a gusto, igual te lo he comentado, fue una vez que me invitó un grupo de estos de barrio alternativo en Madrid a hacer una presentación de un libro en la Casa de Brasil, en la zona universitaria, y me invitaron para presentarlo. Era mi hija el contacto. Y cuando fui a presentar el libro, el que me presentaba, como creo que no había preguntado ni quién era yo, me presentó, bueno, ahora va a hablar el papá de Paula. Muy bien. Me pareció muy bien, no, ninguna pega. Bueno, pues después de hechas todas estas consideraciones, presentaciones y demás, vamos con un tema que se nos quedó pendiente la semana pasada. Y era hablar de economía, bueno, ellos lo titulan empresa ciudadana. eh, Tú lo entresacas de la REAS de Euskadi, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, y hablan de esa empresa ideal, que yo no sé si existe, si es posible, si es a la que tenemos que ir, etcétera. En principio, cuéntanos qué es eso de la empresa ciudadana. Y Bueno, yo creo que esto hay que marcarlo en algo que ha existido siempre y que sigue existiendo y que no dejará de existir, ¿no? Es decir, evidentemente vivimos en una sociedad en la que hay un discurso dominante y hay, digamos, hay una configuración, una economía política o una política económica, me es igual como quieras llamarlo, pues que la más llamativa, la que tiene más protagonismo, a la que todo el mundo concede una experiencia, una preeminencia especial es a lo que llamamos hoy día el capitalismo neoliberal. ¿Eh? Y sí, se puede añadir a continuación con cierto aire de tipo especulativo financiero. ¿Eh? Dada la importancia que tienen los fondos de inversión, tiene muchas cosas. Eso sería lo dominante. Y en los sectores en los que se mueve Radio Clara, y tú y yo, pues al mencionar el capitalismo neoliberal es mencionar la dicha. Son las fuerzas satánicas que explican todos los males habidos y por haber, ¿no? Es un poco irónico, pero vamos, ciertamente es el problema. Y sobre todo, ¿por qué? Pues sabes que yo digo sobre todo por una característica que es el afán de lucro, ¿no? Como motor central de la economía. Bueno, dicho esto, entonces, aparte de eso, hay muchas más cosas. Siempre ha habido muchas más cosas. Y la sociedad es compleja, es rica, y hay gente que intenta sacar adelante o introducir modificaciones, correcciones, incluso alternativas muy radicales, que supongan una propuesta diferente y al mismo tiempo viable para conseguir que las cosas funcionen de otra manera. Del mismo modo que hay sindicatos que luchan para que los derechos de los trabajadores, de la clase trabajadora, sean respetados, evitando la asimetría de poder que hay entre un empleador y el empleado, ¿verdad? Pues luego hay gente que hace otras cosas. Hay horarios claras, ¿no? Por sí, ejemplo. por ¿Eh? ejemplo. Tú no vas a hacer la competencia con la SER, ¿verdad? Pero No, porque no, intentas, no tienen nada que hacer los de la SER. ¿Para qué vamos a...? eso por descontado, eso por descontado. Creo que tienen un pelín más de audiencia, pero esto puede ser encuestas a mañana, ya lo sabes. Sí, y con los miles de postes de emisión que tienen, es normal que tengan más audiencia. Pero evidentemente existe gente que hace otro tipo de información. Y Sí, bueno, a quien llega, eso alimenta, y dice, no, a mí me parece que es, ya ves. Y en el caso que nos movemos, está pasando. Tú sabes que yo estoy en una plataforma por la democratización de la economía o económica, bueno, pues que intentamos ir creciendo para bueno, ser interlocutores, dinamizar la conversación, mantener vivas propuestas, va en esa línea, más de estudios y reflexión y propuestas, ¿no? Luego hay otro que lo hace. Entonces, quizá la red esta sería aquellos que es una red, un conjunto de redes, en que lo que intentan es llevar a la práctica. Modelos de lo que llaman ellos un proyecto de empresa ciudadana. Que, y en estos momentos, bueno, ayer tú sabes que se estaba discutiendo eh, en las redes, en las redes, pues, ¿no? En el Congreso de los Diputados, ¿no? Se estaba discutiendo, estaban presentando las medidas para hacer caso
recibir los 100.000 millones de euros o 140.000, lo que al final llegue, ¿no? Y todo lo que eso implica de cambios sociales, políticos y económicos, ¿eh? Algunos parecen ambiciosos, ya veremos, es una primera presentación y habrá que ver la letra pequeña, ¿no? Muy rápidamente a mí me dio la sensación de algo que ya había visto en un artículo largo del Salto, de que la primera crisis del 2008, la Unión Europea se volcó, bueno, la Unión Europea y todo lo dominado por el capitalismo de este estilo, se volcó en salvar a la banca. Y tiene pinta de que esto puede ser volcarse en salvar al final a las grandes corporaciones. Toda la pinta, por lo que hemos leído, visto y oído. Pero tiene la pinta, es decir, bueno, ya iremos viendo, ¿no? Ya iremos viendo y le iremos viendo dependerá de que enfrente haya gente movilizada, ¿no? Y gente que haga propuestas, porque si no la cosa está fea. Ya veremos, insisto, ya veremos, pero vamos, ya no me tiene muy convencido. Y además las grandes corporaciones y con empresas gestoras intermediarias que se llevarán un buen cacho, ¿no? Porque encima los proyectos no los va a hacer directamente los funcionarios públicos. No se les va a encargar a empresas de mediación que cobran dinero para hacerlo. Y que tienen capacidad para hacerlo y los otros capacidad para pagarlo. Claro, los otros se lo pagan, claro, tú le dices, si yo soy Endesa, y digo, bueno, esto es corriente en el mundo, en todo, en la investigación científica, por ejemplo, en más sitios, uno tiene que presentar proyectos para conseguir subvenciones de la Unión Europea para un proyecto de investigación, y bueno, hay gente especializada en hacérselo, porque es muy complicado, ¿eh? Tienen que hacer un montón de papelotes. Exactamente, luego justificarlo todo. Y entonces, lo comentaban, posiblemente están proyectos de estos convenios de Europa, con 11 países y tal. Y bueno, yo tenía la fortuna de que en la universidad había alguien que me lo hacía. Pero no suele haber mucha gente en la universidad dedicada a esta tarea. Bueno, entonces, en la universidad, claro, es un funcionario que está cobrando, ¿eh? Entonces, como servidor público no tiene ningún problema. Lo otro son empresas privadas que se dedican a mediar. Y claro, mediar es 15%, lo que sea, ¿no? Pero Endesa lo necesita porque no, incluso Endesa, ¿eh? No te quiero decir yo, otros grupos más pequeños o, bueno, en cualquier caso, tiene mala pinta. Entonces a mí me parece muy bien y muy importante que haya iniciativas como esta. Sobre todo, además, hay algo en el País Vasco que a mí siempre me ha parecido interesante, Sí. aunque tiene su lado oscuro, ¿eh? Pero hoy no voy a hablar del lado oscuro. Voy a hablar del lado interesante, que es, ya lo he comentado contigo, es decir, es la zona de Europa, posiblemente, de la Unión Europea, en la cual el sindicalismo es más combativo. El sindicalismo y el cooperativismo también. Bueno, Y el cooperativismo también. El cooperativismo tiene una tradición que arranca del franquismo más profundo, ¿no? Es decir, históricamente. Luego esto sobre todo fue un montaje de un tejido muy apoyado por gente de la Iglesia, un determinado sector de la Iglesia, y en una sociedad muy religiosa como la vasca, entonces, ahora supongo que será menos, pues creció todo el conglomerado de Mondragón, ¿no? Que evidentemente ha mostrado en la práctica en muchas ocasiones, por ejemplo, las crisis del 80, la crisis sí. bueno, las miles de crisis, que en su caso sí que era cierto lo de intentar no dejar a ninguno atrás y buscar fórmulas medianamente equilibradas de reestructurarse, ¿no? Luego metieron la pata, algunas cosas, ¿no? Pero bueno, y en este caso el sindicalismo vasco es sindicalismo cañero, ¿eh? El cañero de lucha de clases. Es decir, no plantea la acción sindical como me sienta a negociar, ¿eh? Se van a enterar de la manifestación que vamos a hacer el 1 de mayo. Oh, qué miedo, ¿no? Oh, qué miedo, ¿eh? Si solo haces una manifestación el día 1 de mayo, pues bueno, el otro día, ay, qué susto, algo haremos, pero como no hay ningún susto, pues no hará nada. Entonces, quiero decirte que en ese sentido me parece que el caso concreto que nos habla aquí, lo que a mí me interesa es el concepto global que defienden, ¿no? O sea, en la empresa la entienden como actor clave en la construcción de la justicia socioambiental. Hay una presentación ahí, esto llaman una infografía, que es un resumen muy bien hecho, y que compartiré como otras veces a continuación,
para que el que quiera verlo, que lo vea, ¿no? Y es decir, la idea es que ya me parece un cambio de enfoque. ¿Eh? Y que no es tan fácil, porque en ese grupo que estoy yo de mundialización de la economía, no todo el mundo del grupo lo entiende así. Y algunos del grupo no hacemos más que presionar para que lo entiendan así, ¿no? Es decir, la empresa es clave en una construcción social. Es un elemento clave para la construcción de la sociedad. Incide en múltiples dimensiones de la vida social. Entonces, si una empresa no solo tiene como perspectiva la obtención de beneficios, yo quiero hacerme rico y voy a ser empresario. Eso es un planteamiento profundamente pobre, porque ya te ha distorsionado todo el enfoque. Entonces, yo quiero hacer empresa y de entrada decir, voy a preocuparme, es lo segundo dicen estos, por el bien común. El bien común implica muchas más cosas, no solamente distribuir unos productos, ¿no? Sino que tiene que contribuir a que la gente reflexione sobre qué cosa o sea, lo que la distinción aquella famosa, no solamente las necesidades que quiere ver satisfechas, sino cuáles son los satisfactores más adecuados para esas necesidades. Sí. Yo puedo querer, me parece una preferencia legítima, viajar, conocer territorio del mundo, tener movilidad. Oiga, eso no se traduce automáticamente en que quiero tener un coche particular. El satisfacer coche particular, la necesidad, quiero viajar y conocer el mundo, no se sigue. No es un vínculo necesario. Hay otras alternativas que a medio y largo plazo posiblemente a usted le puedan interesar más, si contempla la globalidad del proceso, ¿no? Entonces, y en ese bien común, implica, claro, garantizar libertad de elección, derechos sociales, participación política, o sea, crear ciudadanos. Es decir, no simplemente consumidores. Porque el modelo actual, tú sabes de sobra que está eso, el lucro por un lado, es un poco simplificador, pero hay algo de eso, ¿no? Y usted me importa como consumidor, bueno, y como productor. Obviamente alguien tiene que hacer el trabajo que genera plusvalía, pero luego alguien tiene que comprar lo que yo fabrico, pues si no, no hay ninguna plusvalía, ningún retorno, ¿no? Entonces, es un modelo, me has dicho, la primera cuestión es, oiga, no, la empresa es creadora de vida social. Está enfocada al bien común. Lo que exige son ciudadanos. Ciudadanos, el concepto de ciudadano es una persona que participa, que no puede votar o no votar. El problema del voto que hemos criticado siempre los anarquistas no es el hecho del voto en sí. El hecho de que votamos para elegir a nuestros representantes, pues es un procedimiento sensato en principio. En la CGT votamos para elegir un secretario permanente. ¿No? El problema es la delegación que luego haces a los que has elegido y que reduces tu participación a votar. Una de las carencias de este país, estructurales además, no es solamente, hay varias, ¿no? Una carencia estructural es el escaso asociacionismo. Asociacionismo y participación, ¿no? Porque... Claro, asociacionismo es que no solamente una vida social intensa. Sí. En eso, evidentemente, como buen país mediterráneo, somos expertos. Es decir, y de hecho es una de las cosas que explica por qué la Unión Europea han elegido España como sede turística. No solamente por sol y playa, sino porque es una sociedad muy abierta, muy de la calle y luego unos servicios al nivel que tienen acostumbrados en esos países, ¿no? De seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, lo que les gusta es todo ese ambiente. Pero el asociacionismo es cuando la gente se une de una manera organizada en agrupaciones que luchan concretamente por cosas. Por lo tanto, no solo se afilia, solo se apunta, solo se asocia, sino que participa y da el callo, vamos, es decir, trabaja. Por lo menos, desde luego, tiene que haber, esa es la distinción que hablamos siempre con el sindicalismo. Por descontar que yo quiero gente que pague la cuota. Sí.
Y cuanto más mejor, porque al final tú necesitas dinero para muchas cuestiones, para moverte, para propaganda, para organizar acciones, todo lo que quieras, ¿no? Pero al final lo que hace falta es gente que milite, que haga cosas, que se comprometa, que se sienta parte de un colectivo que esté intentando construir algo. Si no lo consigues, el sindicato no es más que una especie de asesoría jurídica, ¿no? Sí, muchos de estos sindicatos son simplemente despachos de abogados y poco más. El otro día tuve la oportunidad de coincidir con un buen amigo mío que es magistrado de lo económico Sí, en Andalucía, alguna vez te lo he mencionado, sí. y salió en la conversación y me dijo que la experiencia que tiene, se lo pregunté yo que qué tal los sindicatos por allí, y me decía que la sensación que daban los sindicatos, dijo que la CGT no, el que menos, ¿eh? Era que se habían convertido en asesores jurídicos, Mm, que su ya, gran lucha era jurídica, judicial, y claro, y gente con un montón de liberados, un trabajo. sí. Entonces, desde luego, hombre, tener buenos abogados laboralistas es importante, ¿verdad? Es Pero, necesario, pero claro, el es sindicalismo, importante, pero con eso no cambia la sociedad. el sindicalismo no es solo tener un abogado No, para no, en que hagas un absoluto, en problema, ni absoluto, en mucho menos. absoluto. No. Una Claro, confusión enorme que tiene mucha gente. E incluso, fíjate lo del País Vasco, mm, perdona, me estaba diciendo, perdona. no, 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 no. Lo que estabas diciendo tú, no voy a repetirlo. Es decir, que hay mucha gente que, por lo menos yo cuando trabajaba y en sectores que no son, digamos, gente no preparada, que solo piensan en el sindicato para que me resuelva este papel, el otro, o si tengo un problema, acudir al abogado. Lo demás, ya nada, ¿no? Ni siquiera acuden a su sede, pagan la cuota por el banco y dicen que están afiliados a un sindicato o que son de tal sindicato. Por supuesto, tampoco acuden a convocatorias, movilizaciones, manifestaciones y demás. Leía una cifra precisamente en el día de ayer que hablaba del sindicalismo en los años 78, 79, en el principio de lo que se llamó transición, que había un 47% de población afiliada a sindicatos y que hoy en día esa población afiliada a sindicatos llega 14%, ¿no? al 14%, Sí, eh, 14%. que es una seña de lo que está sucediendo con los sindicatos. En Suecia en tiempos estaban por el 70%. Sí, Puedes entender luego, cuando antes te decía el capitalismo, el dominante es ese diabólico, ¿verdad? Excesivamente diabólico, caricaturescamente diabólico por parte de la izquierda, pero claro, el capitalismo sueco no es igual, no mm, funciona igual. mm, ¿Eh? Del mismo modo, los fondos de inversiones, es interesante esa idea. El fondo de inversión, por ejemplo, en España, la famosa hucha de la Seguridad Social, sí, es un fondo soberano, mm, un fondo soberano. Pero un fondo soberano que en la práctica lo han convertido en la alcancía, en una hucha. Mientras que un fondo soberano como uno de Canadá o como uno de Noruega, no, son fondos soberanos. Invierten. Invierten no con afán especulativo, pero invierten con afán de generar una rentabilidad que permita atender efectivamente a las pensiones, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, el Fondo Soberano de Noruega, como el de Canadá, no invierten en cualquier empresa. Tiene que cumplir los requisitos éticos. Y como son los fondos soberanos, todos tienen poder, no son un accionista cualquiera, nunca, en ningún caso, ¿no? En un consejo de administración, el caso de Danone igual no ocurre, si es un fondo soberano de este estilo. Nosotros tenemos un fondo soberano que ni es del estilo de eso, ni siquiera invierte en nada, y simplemente se ha vaciado. Claro, en épocas de carencia se vacía la hucha. Y como mm, usted no ha generado ningún mecanismo de beneficio, de reparto de beneficios que tendrían que ir al propio fondo para hacer frente a la situación de dificultad. Entonces, bien. y eso en gran parte depende porque hay sociedad civil en Suecia que se lo pelea. Sí. ¿Eh? ¿Volvemos o estamos con No, lo estamos en ello, es decir, porque estamos claro, en eso ella? es lo que pretende este modelo, ¿no? Sí, Por eso digo que defiende una ciudadanía y unas virtudes cívicas, sí, porque obviamente ser ciudadano exige, otros lo han llamado virtudes republicanas, virtudes cívicas, virtudes republicanas en el sentido clásico ya
de los romanos, cuando era una república Roma, luego ya pasó a ser otra cosa, ¿no? Es decir, que son las que garantizan que se generan valores cívicos en el comportamiento, ¿vale? O sea, las virtudes son hábitos de comportamiento que ya se convierten eso, en hábitos, en conductas, en las cuales se incluyen cosas fundamentales como el respeto, la responsabilidad, el diálogo, la justicia, la solidaridad, la cooperación, la obediencia cívica, que también es muy importante, la sobriedad. Es decir, eso forma parte de sus códigos de comportamiento sin que tengan un código deontológico de empresa, sino que lo interiorizan. Entonces, eso les da esas virtudes republicanas en lo que da un sentido comunitario, de los comunes. Siempre se piensa en los bienes comunes, no en el beneficio estricto de la empresa y el reparto de dividendos entre los accionistas y salarios entre los trabajadores. Porque si no, no vamos a ningún sitio, ¿no? Entonces, por eso esas empresas lo que buscan es una ciudadanía competente, volcada, comprometida, que entienda la ciudadanía como actividad virtuosa. Aquella famosa frase de Kennedy, no pienses en lo que América puede hacer por ti, piensa en lo que tú puedes hacer por América. Eso de decir conductas virtuosas suena un poco así, pero quiere No, decir... la virtud es, claro, que tiene mala prensa, pero la virtud es un hábito de Sí. portarte bien. Uh-huh. Eso es la virtud. Es decir, ¿quién es la virtud de la fortaleza o de la valentía? Es que no se asusta. Se ha ido acostumbrando de tal manera que cuando viene una dificultad no se achanta. La virtud de la parexia de la que hablaba, la llamaba así, la palabra griega, de la decir la verdad, de hablar en público, de defenderlo, tienes que convertirla en hábito. Cuando la conviertes en hábito y en una reunión en tu centro de trabajo, en mi caso en mi instituto, o en otro contexto, tú no te callas, ¿no? Sí, sí. Hablas en público y dices claramente lo que está ocurriendo. No te asustas. Pero eso es un hábito, eso es la virtud. Lo has convertido en un hábito. Te sale casi espontáneamente. No tienes que esperar a que... Es decir, ni cometes ninguna injusticia ni soportas ninguna injusticia. Lo has convertido en hábito. Por eso la virtud se llama virtud. Ahora está otra vez en ciertos ámbitos, en la educación y en filosofía moral, se está recuperando, porque quizás más por el concepto de hábito, que es lo que se implica en definitiva la virtud, pero es esa idea, de decir, usted tiene que aprender a comportarse como un buen ciudadano. Y eso, el hábito es, por ejemplo, no sé, cuando, un ejemplo que hemos puesto mil veces, es decir, cuando vas a un sitio y te pregunta el señor, ¿quiere la factura con IVA o sin IVA? Pues quizá con cariño lo que tendríamos que responder todos es decir, hombre, usted no debería hacerme esta pregunta. Sería la primera respuesta adecuada, sí. Casi la primera, hombre, no me haga usted esta pregunta, por favor. Entiendo y tal, no ser brusco ni desagradable, pero darle un cierto coscorrón, ¿no? Sí. Esté fomentando la cultura del fraude. Y luego seguro que se meterá con los de la pública. Claro. Los de la pública porque no están en esas condiciones, que si no, ya le veo venir, ¿no? A eso me refiero, esas son las virtudes, ¿no? Entonces, convertir la ciudadanía en actitud virtuosa, ¿no? Oiga, yo doy la cara, nosotros llamamos yo milito, ¿no? Yo me comprometo, yo tomo partido, yo no me callo, y hago cosas. Las hago con mis limitaciones y tal, pero las hago. Y además cosas que ejemplifican otras cosas, ¿no? Es una empresa, esa empresa que ellos pretenden, la empresa pública, la llaman así, empresa economía ciudadana, empresa ciudadana, es interesante esa dimensión política, lo que busca fundamentalmente es también combatir las brechas. Brechas de poder adquisitivo, de disfunciones, de diversidades funcionales o discapacidad, como quieras, de edad, de género. El otro día me comentaba este magistrado, hablando de estas cosas con él, que él está en muchos juicios, en muchos conflictos, en los que se le plantea a los obreros y a las obreras de una fábrica la opción entre despedir a un 10% de la plantilla
o bajar el sueldo a toda la plantilla y con casi siempre sabes lo que sale, ¿no? Despedir al 10%. Y sobre todo sale, y hay casos reales, hay uno aquí cerca en Villalba, fue así, el ayuntamiento que hizo esa oferta a la plantilla, pero cuando se la hizo antes de la votación, ya sabían los que iban a ser despedidos. Ya se sabía. Evidentemente ganó despedir. Entonces, una empresa cuando combate eso es que también quiere que eso sea el comportamiento de su empresa y de los que en la empresa trabaja, ¿no? Es decir, y también la necesidad de crear mercado y productos que ayuden a atender los servicios básicos, ¿no? O ayuden a atender a superar las brechas tecnológicas y combatir brechas. Eso es crear valor social, crear valor de los comunes. Eso es lo que plantea ese grupo de empresas, esa iniciativa, que como intenta dinamizar y todas estas historias. Es darse cuenta que estamos en una red que al final sí que es cierto. Eso incluso, fíjate, una de mis escasas o de las pequeñas esperanzas que yo conservo en el modelo actual ante la potencia fundamental del capitalismo ser dominante, es que ellos, yo creo que no quieren llevar la brecha social muy lejos, porque saben que eso va a generar una cantidad de inestabilidad social que al final es pobreza incluso para ellos. O sea, que aunque sea al final por un egoísmo mezquino. Eso te iba a preguntar, es decir, no quieren crear una brecha social por egoísmo. Bueno, es decir, ya, pero vamos en la buena dirección. Es que yo no pretendo que se conviertan en altruistas de la noche a la mañana. De todas maneras, la brecha Acaso social. me quedo con el Adam Smith inicial del capitalismo. Oiga, el interés del que hace del fabricante o del tendero es compatible con el del cliente o del comprador. Es compatible. No los convierta usted en contradictorios ni incompatibles, porque entonces lo hemos liado. No lo sé, porque el afán de lucro es tan profundo que cualquiera sabe. Pero claro, esta red de empresas que están siendo dinamizadas en el País Vasco por mucha gente, es eso, una noción de relacionar. Es decir, la empresa ciudadana es parte de una sociedad en la que todos los agentes sociales son interdependientes. ¿Y qué implantación tiene este tipo de empresa, por lo que tú sabes? ¿Es una cosa, digamos, mayoritaria, minoritaria, simbólica? ¿Es un intento de... o hay Es un empresas intento que va pequeñas? cuajando, va generando a su alrededor. No tengo en este momento los datos Sí, y no los he encontrado fácilmente en la página que tienen ellos, en la página que tiene REAS, en la página REAS, web. sí. No he encontrado exactamente, pero tienen catálogo de mercado social, tienen varias guías de esas histerias, ¿no? Habría que ver exactamente, yo las cifras que recuerdo, pero esas procedían de los movimientos cooperativos, y esto es una variante del cooperativismo en cierto sentido, ¿no? Porque, bueno, el cooperativismo tiene el problema que el cooperativismo puede estar movido también por el ánimo de lucro, ¿eh? Mm. Puro y duro, o sea, sin más historia, es cooperativo organizativamente, pero lo ven compatible con el ánimo de lucro, ¿verdad? Pero lo que llamada economía social, en Europa ha estado en cifras siempre del 14-15%, lo que yo recuerdo, Sí. el porcentaje de economía social. Esto estaría en este contexto y habría que analizar, este detalle tendría que haberlo buscado para esto, porque es una pregunta elemental. Bueno, pero en cualquier caso, la gente en la página web que los que están viendo la imagen ya saben cuál es, reaseuskadi.eus, pueden encontrar información detenida o más ampliada y con tiempo leer todo lo Sí, que y sobre todo nosotros... familiarizarse, emplear un vocabulario, compartirlo, Eso es lo que tú porque de estás... lo que no se habla no existe. Sí, No porque es que al hablar lo creas, pero desde luego si no hablas de ello, parece que no existe. nosotros no podemos aquí pasar
un poco hilvanar el tema, dar la idea, pero no profundizar en lo que se necesita, leer datos y cifras que en la radio además no cuadraría mucho. Yo no sé. No, es abrir perspectivas, abrir a la gente ventanas, y, oye, mira, Sí, se está haciendo esto. Y luego la gente que, si sintoniza con ello, intenta llevarlo a la práctica o contactar con lo que haya en su zona correspondientemente parecido, ¿no? muy bien. Feli, yo no sé si quieres seguir mucho con este tema por el tiempo, lo digo también porque No, yo creo que con esto la idea era compartir. Una de las cosas que yo intento, tú decías antes, no de la actualidad inmediata, sí, pero es llamar la atención a la gente en este programa, es una cosa, una aportación mía. Intento que sea de cosas que hay por ahí que pueden pasar desapercibidas. sí, pasan desapercibidas porque estamos acostumbrados, además, en las redes sociales a visitar siempre los mismos lugares. Yo he Sí, estado viendo mientras esperaba comenzar el programa cosas que tú me has mandado, que hoy no, quizás enviado, perdón, más que mandado, enviado para quizás para otros programas de otras webs como Ethic y demás, en las que puedes encontrar informaciones y cosas que, aunque conoces de lejos, de oídas, desde otros puntos de vista, es necesario bucear muchas veces en todo esto que existe en las redes sociales, que son muy ricas, pero que a veces desconocemos porque estamos acostumbradas y acostumbrados a ver siempre lo mismo, a visitar siempre lo mismo y a escuchar siempre a los mismos. Entonces nos perdemos muchas alternativas, muchas cosas que están funcionando, como por ejemplo esto que tú estás contando hoy. ujú. Sí, eso va. Pues si de eso va y crees que hemos terminado por... Sí, yo creo que sí, vamos. Tú también tienes que leerlo, así que si te parece suficiente, lo dejamos aquí, me parece Y bien. lo podemos dejar aquí e invitar a la gente a que bucee en lo que le hemos indicado. Ponemos un poco de música para pasar a Me otro. parece bien, sí. Mm. Y después de oír esa música en la radio, vamos a charlar de otro asunto que tú me proponías y que a mí me chocó. Hay una compañera, y además que tú conoces más y creo que incluso tenéis, aparte de compañerismo y de pertenencia al mismo sindicato, en este caso la CGT, ella también es profesora, también trabaja en estos asuntos, es Laura Vicente, que un artículo que entre otros sitios ha aparecido en Causa en la Red hablaba de un asunto, es decir, un asunto que le había chocado y que ella titulaba, no sé, no tengo el título exacto ahora, tú lo puedes decir, el anarquismo, la única ideología que mata o algo parecido, ¿era así? Sí, era así el título. Lo estoy buscando yo ahora porque había que en tenerlo a mano, pero ahora mismo no lo tengo. Es Pero igual. yo, no te preocupes que ahora mismo lo ponemos además, Ah, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. lo ponemos en la pantalla. Sí, me parece bien que lo pongas para que la gente, además caos en la red, posiblemente aquí lo conozca más de uno, ¿no? Sí, Causa en la Red lo conoce todo el mundo, pero voy a intentar poner el artículo en pantalla. Pero empieza a contarnos primero quién es Laura Vicente, para que Bueno, la Laura gente... Vicente es una compañera, yo creo, ha sido de la CGT, yo creo que ahora no lo es ya. Es muy activa en Sí, el feminismo. yo sé que las últimas informaciones es que es de CGT. No sé Sí, yo creo que era. si tú sabes Yo más. creo que, no, yo creo que, como no estoy seguro de las causas, la razón y los motivos, no lo digo, pero estoy casi convencido que no es del CGT formalmente en estos momentos. Algo de discrepancia había con la línea de la CGT en Cataluña, creo, pero no estoy seguro. En cualquier caso, Vale, no es del CGT, pero está en el Consejo de Redacción de Libre Pensamiento, que es una revista de la CGT, no desde la CGT, sino de la CGT, ¿eh? Y es una muy activa en esa revista, o sea que es una de las figuras importantes. Y luego además ella está muy metida quizá en estos momentos más en cuestiones del feminismo. ¿Eh? Y bueno, a mí una de las cosas que me convence de ella es que se mete, hablo mucho con ella de esas cuestiones y tiene dudas, como yo. Entonces es importante hablar con gente que no solamente tiene respuestas, sino que también tiene preguntas, ¿no? Y sobre todo en el feminismo actualmente sabes que está siendo un momento delicado, ¿no? De ciertas confrontaciones, divisiones, bueno, es igual.
Bien, Entonces, ella en este caso concreto, ahora, en sí, su caso de historiadora, ella lo que menciona de alguna manera, lo que aborda es este San Benito que en cuanto hay violencia, por descontado se le atribuye a anarquistas, ¿verdad? sí, sí, Es decir, punto, es que no, no hay mucho más que decir. Los anarquistas parece que son violentos por definición. Ya hemos hablado mil veces, pero a mí sí creo que es importante el recordar, ¿no? Y lo decía a propósito de lo ocurrido en Madrid eso, y en Barcelona, con lo de el, Havel, Hassel, ¿no? O Hassel, Hassel. vamos, Hassel, sí, el cantante. ¿Eh? Sí, sí, Como en un momento determinado, ¿por qué se destaca que son violentos los anarquistas, pero no se dice nada de la violencia de los demás? sí. Es decir, Aquí eh, si hay violento, alguien son los anarquistas. Y luego quizá por un genérico los antifascistas, ¿no? ¿Eh? Eh, pero vamos, podrían diferenciar. Acuérdate como en Cataluña y todo indica que los 6 italianos que pillaron al final no tenían nada que ver. Si no recuerdo mal, ¿te acuerdas, no? sí, sí, Bueno, al final creo que quedaron en libertad, porque no había caso. ¿Eh? Pero bueno, les venía, vamos, italianos anarquistas y de fuera, ¿no? De Italia. Extranjeros, bueno, uno de Italia en España no es un extranjero, eso para empezar. Que la gente no se despiste. Luego no es español, pero extranjero no es porque es ciudadano de la Unión Europea. O sea, mañana voy a buscar trabajo y tendría que quedárselo, ¿no? Pongamos por caso. ¿Me escuchas? te estoy escuchando perfectamente. No, es que de pronto A me la vez había a parecido. la vez que estoy mirando el artículo Vale, vale. No, no hay para problema. señalar un párrafo concreto en el que ella destaca que, bueno, que matan los anarquistas, y después ya se mete a Los hablar de... rusos, los indios, los árabes, los vascos, los malayos, los Sí, tamiles. eso, pero los anarquistas, aquí está el párrafo destacado además, los anarquistas no forman parte de la descripción que después pasa a ser geográfica o de identidad de las personas, no ideológica, porque también matan los neoliberales, si vamos a eso, matan los socialdemócratas. Presidentes de gobierno. Yo que sé, es que tanta gente que mata. Claro, las grandes guerras últimas se han declarado por gente que se define eh, ideológicamente pues liberal, en algunos casos socialdemócrata, en otros casos demócrata cristianos, en otros casos lo que quieras. Es decir, de todas las Pero toda ideologías. la vida de Dios, o sea que tampoco es una novedad esto. Quiero decirte que lo que pasa es que sí que a los anarquistas se les endosa un San Benito Sí, y es como el chiste aquel variando a un anarquista, ¿no? Pues han detenido a los anarquistas y a los farmacéuticos. ¿Y a los farmacéuticos por qué? muy bueno, sí. Claro, dices tú, ¿y por qué no has preguntado por los anarquistas? ¿A los anarquistas por qué? Porque bueno, es una... No, en términos porcentuales, no sé si los anarquistas han matado más o menos que el resto del personal. Hombre, en términos, como hablaba yo antes, de gente que no mata a lo mejor directamente desde su sillón en la Casa Blanca, pero desde su sillón en la Casa Blanca ordena matanzas enormes. Hombre, yo estoy una serie que veo, te lo comentado todavía por entretenimiento puro, se llama La Lista Negra. Mm, Y bueno, es decir, la colección de asesinos de la CIA, de fuera de la CIA, de todas partes allí, es espectacular. Matan como locos, pero todos, ¿eh? claro, claro. Y sin piedad. Sí, Entonces, ¿y por qué los anarquistas? Lo del chiste. Bueno, sí, es que han detenido a un anarquista y a un fascista y a un, no, a un anarquista y a uno del PSOE. ¿Y el del PSOE por qué? sí, claro. Sí, 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 sí. Está Está claro, claro, ¿no? está claro, está claro. Entonces yo creo que es un San Benito que tenemos. Es cierto que las anarquistas en más de una ocasión han dado caña. Sí, han Hasta matado los cierto punto, anarquistas. dicho, uno puede decir, bueno, y de cierta honra. No sé Sí, si me explico. Es que al final, hombre, yo soy partidario
creo que es más operativa la no violencia activa, y tú sabes que eso es una corriente muy fuerte del anarquismo, además, muy fuerte. Pero obviamente ya hemos hablado aquí, la no violencia, la violencia de los del bloque negro no es ni una tontería, está muy controlada, muy medida, y te la justifican bien. Pues eso cuando tú escuchas a un cínico por ahí, y lo llamo cínico porque no lo voy a llamar de otra manera, de verdad, es además con sentido descalificador moral, ¿no? La violencia no está nunca justificada, pero eso quién lo ha dicho, ¿cuándo? Porque que yo sepa no lo ha dicho nadie. Jesucristo me parece recordar, no sé si Buda, Gandhi, 3 o 4. El resto, el resto que yo sepa, no está justificada menos cuando lo está, ¿verdad? Y entonces Aznar puede decir la violencia nunca está justificada, pero es que en el caso dirá que era imprescindible. Pues claro, es que la gente que eso, el que pega por pegar no es que sea es que es un psicópata o tiene algún problema, porque la gente cuando pega normalmente, nadie recurre a la violencia como punto de partida. Muy poca gente. Y los que recurren a la violencia como punto de partida suelen ser gente muy peligrosa, ¿no? Y por otros problemas, ¿no? El famoso crimen que se está juzgando ahora de la niña esa, sí. Es que eso lo hace muy poca gente. La mayor parte de la violencia es porque está la gente borracha, porque se han calentado, pues me explico, y va a perder el control, lo que quieras. Bueno, luego están los profesionales, pero eso son otra historia. Pero es una minoría en la población. Entonces, obviamente todo el mundo sabe que en algunas circunstancias pues la violencia hace falta. Bueno, hay que recordar cuando los anarquistas especialmente en Cataluña, Barcelona, pues se defendieron del pistolerismo de la patronal, en los que murieron y cayeron muchos de ellos. Por recordar algunos de los más conocidos, por ejemplo, el Noi del Sucre, Salvador Seguí, ¿no? Que fue vilmente asesinado, además, él y su compañero por la espalda y de mala manera, pero cayeron cientos de anarquistas asesinados por la patronal, el sindicato libre. Entonces, la violencia como defensa, el devolverlo, es decir, hasta está el famoso discurso de García Oliver, es decir, que en el que decía que iban a ser los héroes o los amos de la pistola no es así el texto, ¿no? En Barcelona, es decir, que se iban a defender, que iban a devolver las agresiones que ya valía de matar trabajadores y sindicalistas, ¿no? Entonces el anarquismo ha sido violento en determinados momentos contra Sí, la, contra la violencia más grande del Estado, de la patronal o del capital. Pero al mismo tiempo, voy a repetirte que es una ideología que, como todas, yo creo que incluso más que otras, sí. Ha tenido siempre una corriente fuerte dentro diciendo, un momento, el problema no es que si el fin justifica los medios. Sí. El problema es que qué medios utilizamos para conseguir nuestros fines, ¿no? Claro, tienen que estar acordes. La frase que para mí lo condensa todo es una que yo se la leí a Bakunin muy prontito en mi proceso de formación anarquista, en la que decía 2 cosas, eran en sitios distintos. Una muy clara, es decir, todo problema resuelto a la fuerza sigue siendo un problema. Buena frase. Usted nunca resolverá problemas con la fuerza, usted hará cosas con la fuerza y salvará una situación extrema, pero como no haga algo más a continuación, usted no ha resuelto nada, lo ha aplazado y se acaba la historia. Y la otra que decía, que a mí me parece importante, incluso en el momento que tengas que emplear la violencia contra alguien, nunca olvides que es un ser humano y que merece todo tu respeto. Eso lo decía Bakunin. Sí, sí, sí. Que confirmó un catecismo revolucionario que ha hecho mucho daño al anarquismo, propagandísticamente hablando, ¿de acuerdo? Y lo firmó con el Chávez, ¿no? Pero él lo decía estas otras cosas que, claro, esas no las reproducen los que hablan de los anarquistas para meterse con ellos, obviamente. Pues mejor es mantener el mito del anarquista siniestro, sí. Negro, con la bomba bajo el brazo. Sí. Entonces, eso cuadra porque luego así la gente pregunta, ¿y por qué detienen al del PSOE? Pues, Claro.
entiendo que hay unos 500 motivos para detener a un anarquista, porque son, ya sabemos. Entonces, eso es lo que a mí profundamente me revienta. Y luego, claro, no tiene mucho que ver con esto, pero esta parte, la parte también del vocabulario, la mencioné brevemente el otro día. Esta manía de decir que la amiga Ayuso es libertaria, es que me pone de los nervios. Bueno, el país creo que llegó a llamarla anarquista. No, libertaria o algo. Bueno, no No, sé. no, en un momento yo recuerdo en un... Sí, sí, Me sí, parece, sí, dijo anarquista. sí. Bueno, son estupideces de gente que se No, cree. no, 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 no solo son estupideces. Pero Eso, para mí es estúpido el que escribe eso. Y además en un periódico como El País, que se considera gente muy inteligente, no, eso es mala y él no intención. va a bar del periodismo. Eso yo creo, Aparte de estúpido, tiene mala intención. que es intencionado, eso no es un error. Eso es lo que quería Eso decir. no es un error. Eso se dice. Hombre, puede haber parte del error. Los libertarios, hay un partido libertario en España, tú lo sabes, ¿no? Que Sí, son, bueno, pero él sí, a lo mejor estaba hablando de los libertarios de Estados Unidos. claro, hay una parte, yo lo he comentado, una parte de ignorancia del inglés. Oiga, usted que cuando usted te dice libertarian, ¿verdad? Pues Sí, no puede decirme usted el libertario porque no vale la traducción, ¿verdad? No vale. pero el señor que escribió eso en el periódico El País debe de saber que no, aquí Debiera saberlo, si no lo sabe, puede que no lo sepa, ¿eh? Puede que no lo sepa, puede que ser que sepa eso, pero debe pero también. sí que sabe un español eso que de los yanquis puede que no lo sepa, porque eso es una cultura yanqui, no la conocemos aquí y bueno, no, anda que no se traduce en palabras, ¿no? La palabra siempre me hace gracia actual, en inglés es real, y todo, gente muchísima traduce para actual, no, es que me explico, es decir, porque Vale. eso te pasa en muchos idiomas, que palabras que son las mismas que en la tuya, pero con significado diferente. Entonces la puedes liar. No, el problema, Steve, es que más te me molesté. Tú vas al diccionario de la lengua española Mm. y libertario, la definición es anarquista. Claro, eso es lo que te quería decir yo. Es decir, Pero que, la única, ¿eh? pero que La única excepción. el señor que escribió eso en El País, no, yo ¿Tú no lo, sabes español? no lo leí, no, debía de saber que en Europa, en especial, y en España en particular, anarquismo y libertario son No, en Europa sinónimos. solo en Francia, ¿eh? Solo en Francia, Sí, cuidado. bueno, y Francia y España. En Italia no, libertarios en Italia no lo utilizan en Italia, me parece recordar. bueno, Lo no estuve un sé, día buscando. no vamos a profundizar tanto por si Es acaso igual, pero vamos, en España desde luego. en España anarquista y libertario son sinónimos y si no lo sabe, pues que se lo aprenda porque además escribe en un periódico que tiene Claro, su cierta ignorancia categoría, histórica es profunda. a no ser que tenga muy mala idea de confundir al personal y lo haga con mala intención, todos debemos de concluir que lo hace con ganas de Claro, y entonces fastidiar. yo tengo un conocido que ese es un radical liberal radical en sentido libertario de los yanquis, pero radical a lo bestia. Sí, Todo lo que huele a Estado a la mierda, al punto. Es decir, me decía el otro día que el trabajador acepta un trabajo voluntariamente y no le obliga nunca, el empresario nunca obliga a los trabajadores a trabajar, ya. no les impone por la fuerza. Digo, hombre, ya sé que la esclavitud no existe, ¿verdad? O sea, hasta ahí llego. Pero vamos, me dices que y me comparaba, me puse el ejemplo de Globo y de pronto me lo compara con Messi. En México de Barcelona es como el trabajador de Globo con Globo. Y yo, de verdad, no, déjalo porque veo que desvarías, ¿no? Pero entonces, y este me decía que la Ayuso era socialdemócrata. Sí, También le dije, oye, por iba a, favor, de- iba a de- repasa el vocabulario. iba a ¿No? decir una grosería, pero no se Claro, me ocurre. entonces quiero decirte que en este caso concreto es ignorancia respecto, pero claro, ¿por qué lo cuento a continuación de lo de los anarquistas y la violencia? Porque es lo mismo decir, es una ignorancia y un desprestigio de nuestra corriente a la que pertenecemos de pensamiento y de actuación que te molesta un poquitín, ¿eh? Es Sí, cansino. da un poco de primero rabia, después no sabes si ya pena de quién lo ha escrito y después ya no sabes qué hacer. La sensación de ser incapaz de contestarle a una editorial de un diario como El País en el mismo en los mismos términos, en el mismo espacio y que alguien pueda explicar, mire, lo que escribieron ustedes tal día, tal hora, en tal página,
es una A mí burrada. me entraron ganas, pero me ha pillado unos días complicados de escribir una carta de defensor del lector, ¿no? Digo, mire ustedes. Bueno, pero te la irían a publicar dentro de 4 o 5 meses y en un apartado pequeñito si te la publicaban. Bueno, Sí, bueno, por descontado, tampoco, porque el país es un periódico. El otro día también ponía una cosa que era lo mismo. Porque tú sabes, yo a la gente le aviso, si quiere ver la ideología de un periódico, léete solo los titulares. Porque ¿dónde está el asunto? y Está después menos. el apartadito pequeño que pone quién forma el consejo de redacción, quién es Ah, el bueno, eso por director, descontado. ¿Quién está detrás? y Claro, si quién quieres está detrás. investigar más, quiénes son los dueños, quiénes financian el Sí, sobre periódico todo eso, quiénes son los dueños. y quién manda, y por lo tanto el que escribe sabe quién manda y no hace falta que lo censuren, sino que él ya sabe lo que puede escribir. Lo que Bueno, no, claro, y lo los que que no puede. mandan seleccionan a las personas y cuando no cumplen con los códigos deontológicos, obviamente no lo despiden nunca por motivos ideológicos. Mm. Pero al final es como cuando la iglesia, un profesor de religión, lo echa porque no es católico, según ella, según el obispo correspondiente. Eso es lo que hace cualquier periódico en su, ¿no? En su propia oficina. Es decir, al que no comulga con, lo hacen obviamente discretamente y bueno, con los artilugios que un empresario siempre tiene para poder despedir a alguien, ¿no? Mm. Pero vamos, este caso al final es la tarea constante que yo se lo decía a Laura, decía que porque me comentaba una carta, estaba un poco cansada de estas cosas. Digo, hay que insistir, Laura, hay que seguir siempre reivindicando las palabras. Así sé que no es, con eso no es suficiente, pero es necesario. Bien, No, pues como tenemos que terminar por eso de que se acaba el tiempo, vamos a invitar a la gente que encaucen la red, que conocen la dirección de sobra, causenlared.net, creo que es la dirección, pero en Causen la Red lo ponen, busquen el artículo de Laura Vicente, el ¿ves? anarquismo, la única ideología que mata. Ahí te recoge una lápida, Sí, es o la además lápida que es la misma que hay, que tú y la yo tienes. a un artículo mío Sí, en la Castelar o no sé cuál es, en la eh, Plaza del Senado, ujú, que es, en aquella dice no víctima del anarquismo, sino asesinado por el anarquismo. sí. Vamos, esto El- de que asesinado por el anarquismo, ¿verdad? bien. Lo pone como ilustración de su artículo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Causenlared.net, que busquen el artículo de Laura Vicente, el anarquismo, la única ideología que mata, y le da un repasito al autor. Un historiador, por otra parte, que ella admira, un historiador socialdemócrata, que no os vamos a contar el artículo. Nosotros hemos hablado, bueno, Félix has hablado de cosas que van más allá, Sí, pero claro. vale la pena leer el artículo para Es saber corto, se lee en 5 minutos. 5 minutitos. Terminamos aquí porque se nos Muy acabó el bien, tiempo. ¿Te parece? pues me parece bien, sí, así no te llama la atención en el programa. Me lo llaman, sí. No te creas que no. Y lo peor es que en algunos sitios nos cortan los pitidos del reloj y entonces no podemos seguir. Ya, muy Bueno, bien, pues nada, un nada, placer. un placer igualmente. La semana que viene volvemos a hablar. Hasta entonces, que vaya todo bien. Aquí vamos tirando. Ya sabes que en Madrid parece que no estamos confinados y vamos tirando. La verdad es que está ahí de terraza, sí. Llama mi hija que está en Viena ahora, me decía que el rollo no, que en Viena está todo el mundo por la calle de paseo a los parques, que lo que está cerrado son los restaurantes por la noche. Dice, pero como tampoco se les nota mucho cuando están en los restaurantes, pues, pero que la vida cotidiana más o menos, bueno, salen, van en el metro, van a los parques, ¿no? Bien. Ojalá. Hasta la semana que viene, Félix. Un abrazo. Pues hasta la semana que viene. Bien, de la radio ya nos hemos ido y de aquí nos vamos a ir ya también, ¿no? Pues sí, no sé, ya. Yo Porque llevo delante de la pantalla desde las 5:30. llevas un montón de Es curro la tercera reunión que tengo seguida. vía online. Hay días que se complica. Bien, Pero pues bueno, sarna con gusto no pica. bueno, si te lo pasas bien, bueno, hoy en día tampoco todas esas reuniones a lo mejor las hubieras hecho presenciales o muchas de ellas.
y no está la cosa para andarse. No, claro, no. Y bueno, si hubiera sido presencial no hubiera podido hacer 3 en una tarde. Claro, Esos dos, eso claro. seguro. Muy bien, Muy Félix. bien, Un abrazo. Hasta pues lo luego. mismo te digo, un abrazo. Hasta Sé luego. bueno. Eso ya no es fácil. Yo estoy en ello, no lo consigo, pero estoy en ello. Vale. Hasta luego. Hasta luego.